Ok, entonces nuestro objetivo es crear una calculadora para poder ver cómo funciona o cómo se integra a partir de una programación orientada a objetos. Lo primero que tenemos que hacer es entender cómo va a funcionar la calculadora. Entonces, vamos allá. Voy a poner aquí dato y aquí voy a poner, por ejemplo, un 3. Luego voy a preguntar por la operación y voy a decir, por ejemplo, que es una suma. ¿Sí? Y luego voy a pedir otra vez otro dato y voy a poner, por ejemplo, el dato es 4. Y voy a pedir una operación de nuevo y voy a decir que es una resta. Vamos a suponer que de este lado tengo una pantalla. Aquí cuando digo 3 y más, esto que está aquí es la memoria. En la memoria voy a ir guardando los resultados de las operaciones que voy haciendo. Entonces, y voy a realizar operaciones cada vez que pongo un signo. Entonces, por ejemplo, pongo 3 más, ¿sí? Y entonces, lo que tendría que hacer, como no hay un dato anterior, lo que voy a hacer es guardar ese número 3 en la memoria. Para que ponga 4, después pongo un 4 y pongo un signo de menos. Lo que tengo que hacer ahí no es una resta, sino es una suma. Entonces, ¿quién determina la operación que se va a realizar? No la operación actual, sino la operación anterior. ¿Sí? Entonces, a esta operación anterior, como es una suma, lo que tengo que hacer es sumar 4 más 3. Y eso el resultado de eso lo voy a guardar en la memoria. Y entonces en la memoria ya tengo un 7. Voy a continuar con la operación y le voy a poner, por ejemplo, el dato, le voy a poner un 2. Y le voy a poner como operación un signo de igual. ¿Sí? Cuando ponga el signo de igual significa que hasta ahí llegó la cadena de operaciones. ¿Sí? Y entonces, como lo que estoy poniendo aquí es una operación, más, menos, el igual, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que diga la operación anterior. La operación anterior decía que tengo que hacer una resta. ¿Una resta de qué? De lo que tengo en memoria menos el número actual. Lo que tengo en memoria es un 7 menos el 2 me da un 5. Entonces, si vemos 3 más 4 son 7 menos 2, mi resultado es 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que identifico aquí? Que necesito el número, necesito la operación y necesito también una operación anterior. ¿Sí? Y entonces, y bueno, necesito también la memoria. Entonces, esto se ve reflejado ¿en qué? En cómo voy a definir mi clase calculadora. La clase es lo que define las características que van a tener todos los objetos que pertenezcan a dicha clase. ¿Cuáles son esas características? Las propiedades y los métodos. ¿Cuáles son las propiedades? Pues aquellas cosas que le van a dar valor a ciertas características que tiene mi objeto. Decíamos las puertas, por ejemplo. Las puertas tienen un alto, tienen un ancho, tienen un material, un color. Esas son sus propiedades. ¿Sí? Y también van a tener métodos, que son las cosas que hacen. Entonces, aquí defino la clase calculadora, entonces así se llama la clase, calculadora. Y todos los objetos que creen a partir de esa clase van a tener las mismas propiedades y los mismos métodos. Luego, aquí estoy creando mi constructor.
el constructor es el método que se va a ejecutar cada vez que yo cree un objeto de esa clase. Cuando yo cree un objeto de esa clase, a ese objeto se le van a asignar las propiedades que están enumeradas aquí. El número, el self, se refiere para identificar cada uno de los objetos diferentes que puedo crear. Yo puedo crear 3, 4, 10, 100 calculadoras que van a tener las mismas propiedades. Van a tener una propiedad número, una propiedad memoria, una propiedad opeand y una propiedad op. Entonces, el número se va a referir a un solo objeto. El objeto 1, propiedad número. El objeto 2, propiedad número. El objeto 3, propiedad número. ¿Sale? Y entonces el self le indica al programa que identifique cada uno de los objetos por separado. Bien, propiedad, dijimos, teníamos una propiedad número, una propiedad memoria, una propiedad opeand y una propiedad op. De la forma en que ya lo presentamos. Entonces, voy a crear un objeto aquí en mi presentación y ese objeto va a tener 1, 2, 3, 4 propiedades. Entonces, lo voy a representar aquí con una tablita. Y entonces aquí tengo número, aquí tengo memoria, aquí tengo opeand y aquí tengo op. ¿Ok? ¿Y dónde estoy? Aquí estoy creando, aquí en mi código, estoy creando el objeto de la clase calculadora y se llama cal. Entonces, este objeto de aquí se llama cal. Y tiene esas propiedades. Y cuando lo creo, aquí lo que estoy haciendo es crearlo. Le asigno valores a sus propiedades. Le pongo 0 a la primera propiedad, que es el número. Le pongo 0 a la memoria. Le pongo 0 a la memoria. Le pongo un espacio en blanco a la operación anterior. Entonces aquí lo voy a representar con comillas. Y le pongo un espacio en blanco a la operación y lo voy a representar aquí también con comillas. Entonces aquí ya tengo mi objeto. Bueno. Y entonces aquí creo una variable que se llama oper. Vamos a poner aquí mis variables. Oper. Y contiene un espacio en blanco. Y luego pongo aquí un while. Oper sea diferente de igual. Entre comillas, igual. Entonces, ¿qué significa? Que mientras yo no ponga el signo igual, el ciclo va a continuar. Me va a seguir pidiendo datos. Hasta en tanto yo no ponga igual. Cuando yo ponga igual, significa que ahí terminó la serie de operaciones. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, nume es igual al entero de lo que me ponga el usuario en el input. Y aquí le estoy poniendo ya el mensaje. Yo le puedo poner dentro del input el mensaje que quiero que me anteponga a la captura para evitar tener que poner print, input, print, input. ¿Sí? Y entonces en nume voy a poner el número entero que me capture mi usuario. Entonces supongamos que me va a poner un 5. Y entonces en nume voy a tener un valor 5.
En oper voy a poner el input sin pasarlo entero porque operador va a ser una cadena, va a ser un carácter más bien. Y entonces en oper voy a poner que yo quiero una suma. Y luego lo que voy a hacer es invocar al método que se llama ejecuta del objeto que cree de la clase calculadora. Y entonces ejecuta es un método que yo definí aquí dentro de la clase. Está dentro de la clase y sé que está dentro de la clase porque está identado dentro de la clase. ¿Sí? Y aquí dice ejecuta. Este parámetro self siempre lo voy a poner y no le estoy mandando ningún otro valor. Ah, ok, perdón, aquí me faltó. Aquí primero cal.set número. Set número, los métodos set son aquellos que ponen valores en las propiedades de los valores en las propiedades de la clase. Y entonces le voy a mandar el número. Y entonces me voy aquí a set número. Y entonces lo que me dice es que en la propiedad número le ponga lo que me mandaron como parámetro. Entonces, si me voy acá, en el número voy a guardar el número 5. El set lo que hace es guardar en ese lugar un número 5. Y luego, lo siguiente que hago es el set del operador con el oper. Y entonces me voy aquí a set op. A set op. Y en set op lo que me dice es que lo guarde en la propiedad op. Y entonces aquí le voy a poner el signo del más, de la suma. Lo siguiente que me pide que haga, ejecuta. Ahora sí voy a ejecutar, me voy a ejecutar. No tiene parámetros, de hecho no le estoy poniendo ningún parámetro aquí. Simplemente pongo los paréntesis. Y viene y pregunta, en la operación anterior, ¿qué tienes? ¿Tienes un más? No, no tengo un más, tengo un vacío. Luego pregunta, ¿en la operación anterior tienes un menos? No, tampoco tengo un menos. ¿Tienes un asterisco? Tampoco tengo un asterisco. ¿Tienes una diagonal? No tengo una diagonal. Pregunta, ¿tienes un vacío? Sí. Entonces, como tengo un vacío, en la memoria voy a poner lo que tenga el número. Entonces, en la memoria voy a poner el número 5. Y luego, en la operación anterior, voy a poner lo que tenga operación. Y entonces, en la operación anterior, voy a poner el signo de más. Y ya terminé de ejecutar. Ahí termina. Y entonces, como aquí termino, regreso al while. Y aquí pregunto en el while, ¿el operador es igual? No, no es igual. Es un signo de suma. Entonces vuelvo a pedir el número. Y entonces aquí en el número, el operador ahorita ya vale suma. En el número le voy a poner, bueno, voy a ponerlo aquí para ver cómo. Pregunto el número y voy a poner, por ejemplo, un número 4. Y en operador voy a poner un signo de menos. Entonces ya leí aquí el número y el operador. Lo siguiente que me dice, el número, ve y guárdalo en la propiedad número del objeto cal. Entonces, este 4 voy y lo guardo aquí. En la propiedad op
guarda el operador. Entonces voy aquí a op y guardo el menos. Y luego ejecuta. Me voy a ejecuta y pregunta, ¿el operador anterior es la suma? Me voy aquí y sí, efectivamente el operador anterior es la suma. Y entonces, ¿qué es lo que hago? A la propiedad memoria le voy a poner lo que tenga la propiedad memoria más lo que tenga la propiedad número. Entonces, la propiedad memoria vale 5 y el número vale 4. 5 más 4 me da 9 y lo guardo en la propiedad memoria. Y ya terminé. Este ya no entra, este tampoco y este tampoco porque son el if. Si este no se cumpliera, verificábamos las siguientes. Como se cumplió, las otras no se verifican. Y lo que hago ahora es, en operación anterior, guardo lo que tenga operación. Y entonces en operación anterior pongo el signo de menos. Y ya terminé. Entonces, como ya terminé aquí, voy y ejecuto esto de nuevo. Operador no es igual, pues no es igual. El operador tiene un signo menos. Entonces, lo que hago es volver a entrar al ciclo y pido el número. Y el número le voy a poner un 2. Y en el operador le voy a poner el signo de igual. Y entonces voy a, la propiedad número, voy a guardar lo que tenga el número. Entonces, tiene un 2, entonces aquí voy a poner un 2. Voy a guardar en op lo que tenga el oper. Entonces en op voy a guardar el igual. Y voy a ejecutar. Entonces me voy a ejecutar. Y ejecuta, me pregunta, ¿lo que está en op and es un más? No. ¿Lo que está en op and es un menos? ¿Sí? Entonces, en la memoria, voy a colocar lo que tenga la memoria menos lo que tenga el número, en la propiedad número. Y entonces, 9 menos 2 me va a dar 7, y eso es lo que voy a guardar en la memoria. Luego regreso, y esto ya no lo ejecuto, esto tampoco, y esto tampoco. Regreso y pregunto, ¿oper es igual a igual? Sí, oper es igual a igual. Entonces, ¿qué pasa con este ciclo? Se termina. Perdón, ¿oper es diferente de igual? No es diferente de igual, entonces se termina. Como se terminó, entonces imprimo resultado es igual a lo que tenga la calculadora en la propiedad memoria. ¿Cómo lo hago? Con el método get. El método get va y busca y me regresa lo que tenga mi objeto cal en la propiedad memoria. Y entonces me va a imprimir lo que tenga en la memoria y por lo tanto me va a decir que el resultado es igual a 7. Y ahí termina mi proyecto. Ok. Entonces, nuevamente, se ejecuta mi programa. Lo primero que hace es crear un objeto de la clase calculadora que se llama cal. Este objeto que se llama cal de la clase calculadora. Y entonces le voy a pasar como parámetro 0, 0, vacío, vacío. Y entonces lo que hago es invocar al constructor. ¿Sí? El constructor dice, ok, el primer parámetro que me enviaste lo voy a tomar como el número. Y entonces lo voy a guardar en la propiedad número. Y entonces aquí voy a poner un 0. El segundo parámetro que me enviaste
lo voy a tomar como la memoria y lo voy a guardar en la propiedad que se llama memoria. Y entonces voy a poner aquí un 0. El tercer parámetro que me mandaste lo voy a tomar como el operador anterior y lo voy a guardar en esa propiedad. Y entonces aquí voy a poner el vacío. El último parámetro que me estás enviando lo tomo como el operador y lo voy a guardar en la propiedad del operador. Y entonces aquí lo voy a poner acá. ¿Sale? Y entonces ya terminé la ejecución de esto. Lo siguiente que hago es crear una variable que se llame Oper. Y a esa variable que se llama Oper le pongo un valor en blanco. Y luego pregunto, más bien, aquí digo, mientras el operador sea diferente de igual, voy a continuar en el ciclo. Como el operador no es, como el operador es diferente de igual, entonces entro al ciclo. Y lo primero que hago dentro del ciclo es preguntarle a mi usuario por el número, ¿sí? Y entonces aquí le voy a poner, por ejemplo, el número 5. Lo siguiente que voy a hacer es preguntarle a mi usuario por el operador. Y entonces hoy aquí le voy a poner que el operador es la suma. Luego, entonces, lo siguiente que hago es del objeto cal que creé acá arriba, voy a invocar uno de sus métodos que se llama setNúmero. Set lo que hace es guardar una información dentro de alguna de las propiedades del objeto cal. Entonces voy a setNúmero y le mando un parámetro. ¿Qué parámetro le mando? El número que me capturó el usuario. En este caso, el número 5. Y entonces le estoy mandando aquí el número 5 y voy a setNúmero. Y entonces aquí en el parámetro nume voy a tomar lo que tú me mandaste como parámetro, que es el número 5 en este caso. Y lo voy a guardar en la propiedad de mi objeto que se llama número. Y entonces aquí en número voy a guardar ese 5. Y ya lo hice. Entonces regreso acá y voy a invocar a otro método de mi objeto cal que se llama setOp y le voy a mandar oper como parámetro, donde oper es la operación que me puso el usuario, que en este caso es el signo de más. Entonces voy acá a setOp y entonces le voy a poner ese signo de más que me mandaron. ¿Dónde voy a poner ese signo de más? Aquí, en op. Y entonces ya terminé. ¿Qué es lo siguiente que me pide que haga? Vete a ejecutar. Ejecuta el método ejecuta del objeto cal. Entonces me voy a el método ejecuta de mi objeto cal. Y pregunto, ¿en la propiedad opeand tengo un signo de más? No. Si no es así, entonces me voy aquí. En la propiedad opeand tengo un signo de menos, tampoco. En la propiedad opeand tengo un signo de un asterisco, no. En la propiedad opeand tengo una diagonal, no. En la propiedad opeand tengo un blanco, sí. Entonces, en la memoria pon lo que tenga el número, en la propiedad número. Entonces, en la propiedad de la memoria pongo lo que tenga la propiedad número, el 5, en este caso. Y luego me dice, esto ya no está dentro de los ifs, está fuera del if. Tan está fuera del if que no está identado dentro del if. Entonces siempre lo voy a hacer, siempre. Entonces en operación anterior voy a poner lo que tenga op. Y entonces aquí en operación anterior pongo el signo de más. Luego regreso, terminé aquí y vengo y pregunto,
El operador es distinto de igual. ¿Sí? El operador tiene un signo de más. Entonces, como esta condición se cumple, entro al ciclo de nuevo. Y digo, nume es igual a int del input. Y entonces aquí voy a capturar el nuevo valor. Y le voy a poner aquí, bueno, aquí esta parte no. Y le voy a decir que, por ejemplo, aquí voy a poner un 4. Y el operador va a ser un menos, una resta. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Invoco a setNúmero. Y cuando invoco a setNúmero, me voy acá arriba. Y me dice que guarde en el número. Entonces aquí ya tengo el 4. ¿Sí? Si no lo tuviese guardado aquí en la memoria, el 5 ya lo hubiese perdido. Pero ahí lo tengo presente todavía. ¿Y qué otra cosa me pide que haga? Pues en op guarda lo que tenga la operación. Ok, entonces este menos lo voy y lo guardo aquí en op. Y luego me dice, vete a ejecutar. Ok, me voy a ejecutar. Y en ejecuta me pregunta, ¿el objeto en su propiedad OPAND tiene un signo de más? Pues sí, tiene un signo de más. Entonces, en la propiedad memoria del objeto, pon lo que tenga la memoria más lo que tenga el número. Entonces, lo que tenga la memoria es un 5 más el número 4. Entonces, ¿qué voy a poner? Un 9. Y esto ya no lo ejecuto, pero esto sí, esto siempre se ejecuta. Que dice OPAND es igual a OP. Entonces, lo que tenga en OP lo voy a poner en OPAND, voy a poner aquí el menos. Y ya terminé. Entonces ya terminó, lo ejecuta y pregunta, ¿el operador es diferente de igual? Sí, el operador es un menos. Como se cumple, vuelvo a entrar aquí y me pregunta el número. Entonces, me pregunta el número y voy a ponerle aquí un 2. Y el operador le voy a poner igual. Y entonces, aquí me guarda en el número, me guarda el 2. ¿Sale? Y luego en el operador me guarda el igual. Y luego me dice, vete a ejecutar. Entonces me voy a ejecutar y pregunto, ¿el objeto de la propiedad OPAND tiene más? No. ¿Tiene un menos? Sí, ese sí. Entonces en la propiedad memoria, pon lo que tenga la memoria menos el número. En la memoria tengo un 9 menos 2, le da 7. ¿Sí? Y entonces ya terminé de ejecutar. Perdón, no, todavía no. Ahí me falta ejecutar esta parte. En el operador anterior voy a poner lo que tenga el operador. Y aquí voy a poner el igual. Regreso y ya terminé aquí. Y me dice, ¿el operador es diferente de igual? No, porque el operador es igual. Y entonces esta condición ya no se cumple. Y como no se cumple, se acabó el ciclo. Y entonces va a ejecutar lo siguiente. Print resultado. Y lo que va a hacer es, con el método getMemoria, ir a buscar lo que está en la memoria. Y en la memoria lo que tiene es un 7. Y entonces me va a decir que el resultado es 7.